Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios en Primera de Pedro, su capítulo 1 y su verso 7 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: para que sometida a prueba, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Es muy interesante, mis amados hermanos, tomar, ¿verdad?, el contexto histórico que iba a atravesar la iglesia que estaba en Asia Menor, que iban a ser, hermanos, perseguidos. El apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, sabía lo que iba a acontecer y está preparando a nuestros hermanos para poder perseverar a pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de las aflicciones que ellos iban a pasar. Hay muchas veces, hermanos, en que nosotros, ¿verdad?, pasamos problemas, pasamos tribulaciones y a veces sentimos, ¿verdad?, que Dios nos ha abandonado. O a veces pensamos, hermanos, que Dios no nos entiende. Pero el apóstol Pedro explica claramente, mis amados hermanos, que nosotros, ¿verdad?, amamos al Señor Jesucristo sin haberlo visto. Entonces, el tema de esta noche, mis amados hermanos, se llama Amor tan grande. Nuestro amor por Cristo, vamos a meditar este punto, hermanos. Nuestro amor por Cristo debe ser entonces, mis amados hermanos, en todo tiempo. Nuestro amor por Cristo Jesús debe ser en todo tiempo, ¿verdad? Van a haber tiempos difíciles. Nosotros debemos estar, hermanos, seguros, ¿verdad?, del amor de Cristo Jesús, el amor que Él nos tiene a nosotros, ¿verdad? Y ese amor nos debe motivar a nosotros, hermanos, a continuar en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en las aflicciones, en las tribulaciones. Ese amor, hermanos, si nosotros llegamos, ¿verdad?, a ver el amor de Jesús por nosotros, entonces nosotros vamos a perseverar, ¿verdad?, a pesar de todas esas cosas que podemos atravesar o que podemos estar atravesando también en el presente, ¿verdad? La iglesia del primer siglo, hermanos, fue una iglesia que sufrió hasta la muerte y ellos, hermanos, se agarraron del amor de Cristo Jesús. A veces yo le escribo a un hermano por la mañana, ¿verdad?, un hermano que está atribulado, y le pregunto al hermano: hermano, ¿cómo amaneció? Y el hermano siempre me dice: aquí agarrado de las manos de Jesús. Y siempre me dice eso, aquí viendo, ¿verdad?, dependiendo cada segundo de Jesús. Yo creo, hermanos, que hay momentos, ¿verdad?, que vamos a sufrir, hermanos, y nosotros debemos tener claro que Jesús está ahí. Jesús no te va a abandonar, Jesús no te va a dejar, Jesús no te va a rechazar. Jesús siempre va a estar ahí para ti, para escucharte, para entenderte, para abrazarte, para restaurarte, para animarte, para que te pongas de pie y para que termines la carrera. Hay una carrera, hermanos, que terminar, que el enemigo no va a querer que nosotros lo terminemos, ¿verdad? Que va a poner pruebas, como en el primer siglo puso, hermanos, al Imperio Romano para que detuviera, ¿verdad?, la fe de los hermanos, para que los hermanos se apartaran del amor de Cristo Jesús. Hoy en día, hermanos, el enemigo va a usar cualquier artimaña, hermanos, y nosotros, hermanos, podemos, ¿verdad?, dejarnos llevar por esas artimañas, hermanos. Pero no olvidemos, hermanos, no olvidemos que el amor de Jesús es un amor tan grande. Acordémonos de ese amor, agarrémonos de ese amor, hermanos, para que el enemigo no logre su objetivo con nosotros. Inciso A, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 y su verso 8 de Primera de Pedro: a quien amáis sin haberle visto. Nosotros, hermanos, los creyentes actuales, ¿verdad?, como los creyentes del primer siglo, de la época del apóstol Pedro, que estaban
expatriados, dice la palabra del Señor, que estaban expatriados en la dispersión en Asia Menor, mis amados hermanos. Estos hermanos, alrededor del año 63 en adelante, ¿verdad? Estos hermanos no vieron a Jesús en persona. Ellos no lo vieron. Fíjense que el apóstol Pedro, hermanos, él sí lo vio. Y por eso él habla del amor de Jesús con toda seguridad, con toda autoridad, porque él conoció personalmente y vio la misericordia de Jesús, su amor tan grande, de una manera personal. El apóstol Pedro, hermanos, antes que empezara a pasar, ¿verdad?, las pruebas que él iba a pasar, hermanos, era un hombre que se jactaba mucho de su fe. Era un hombre que quería tener el primer lugar en todo. Era un hombre que desafiaba, hermanos, al enemigo. Este hombre caminó sobre el mar. Ningún otro lo va a hacer, hermanos. Este hombre caminó sobre el mar, caminó, y sobre un mar tormentoso, dice la palabra del Señor. Este hombre era, hermanos, un hombre verdaderamente valiente en su fe, jactancioso. Pero, hermanos, llegó un momento, ¿verdad?, en que fue probado. Y por eso nosotros, hermanos, debemos ser humildes, ¿verdad?, con aquellos que están pasando tribulación, con aquellos que están siendo probados, con aquellos que están siendo atribulados. Nosotros, hermanos, no vamos, ¿verdad?, a juzgar a nuestros hermanos. Al contrario, vamos a animarlos, vamos a apoyarlos, porque el trabajo del creyente, dice la palabra en Gálatas 6:10, que es llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay hermanos que van a estar agobiados por cualquier circunstancia. El deber de los creyentes, ¿verdad?, maduros en la fe, por supuesto, es apoyarlos en todo tiempo. No darles, hermanos, la espalda, ¿verdad? No olvidarse de ellos, hermanos. No, hermanos. ¿Por qué razón? Porque todos necesitamos de Cristo Jesús. Entonces, nosotros, hermanos, al igual que ellos, no hemos visto a Jesús. En cambio, el apóstol Pedro sí lo vio. Pero, hermanos, el apóstol Pedro dijo que él, ¿verdad?, estaba dispuesto a morir con el Señor Jesucristo. Fíjense qué seguridad que tenía el apóstol Pedro. Y todos se admiraban de Pedro, hermanos. Por eso nosotros vamos a ser humildes, hermanos, ¿verdad? Vamos a agarrarnos del amor de Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó la hora, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo fue arrestado, el apóstol Pedro fue valiente y todavía siguió al Señor Jesucristo de lejos. Y dice que entró a la casa donde el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado. Y dice la palabra del Señor que cuando le preguntaron al apóstol Pedro, ¿tú eres uno de los que anda con este hombre?, el apóstol Pedro dijo que no. Y le preguntaron por segunda vez y dice que el apóstol Pedro dijo que no, yo no conozco a este hombre. Y lo preguntaron por tercera vez y dice la palabra que el apóstol Pedro maldició el nombre del Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, ese es verdaderamente apartarse de Jesús. Fíjense, por eso es que él habla con plena seguridad del amor de Jesucristo, porque cuando Jesús resucitó, hermanos, allá en el mar de Galilea, dice la palabra del Señor que les dio de comer. Jesús les dio de comer a los apóstoles. Y el apóstol Pedro estaba esperando, ¿verdad? ¿Y a qué horas Jesús le iba a decir, yo ya no creo en ti? Yo ya no te quiero, yo no puedo confiar en ti, ¿verdad? Aléjate de mí. Tú ya no tienes parte conmigo. Eso era lo que se esperaba el apóstol Pedro. O por lo menos cuando uno lee, eso es lo que uno se espera. Eso es lo que uno piensa que uno va a ver. Pero Jesús no es, hermanos, como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que a veces no aprendemos, hermanos, a amar de verdad. A veces nuestro amor es engañoso. A veces nuestro amor, hermanos, es, ¿verdad?, condicional. Por eso el amor de Jesús es un amor tan grande, tan inmenso, incomprensible amor. Pero ese amor le pertenece a usted. Ese amor me pertenece a mí. Ese amor le pertenece a todos los creyentes porque es el regalo de Dios para el mundo. Entonces, fíjense, hermanos, que dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo le preguntó al apóstol Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, hermanos, Pedro contestó, ¿verdad? Se podría decir sin ánimo. Pero ¿quién va a tener ánimo de decir te amo cuando lo acababa de traicionar? Creo que nadie tendría, hermanos, ese ánimo de decir yo te amo. Pero el Señor Jesucristo sabe que dentro de tu corazón
dentro de tu mente, dentro de tu ser, hay un amor también por Él. Él lo sabe, hermanos. Y por eso no nos vamos a dar por vencidos, ¿verdad? En las pruebas, en las tribulaciones, en las persecuciones. ¿Qué estaba pasando Pedro? Un tiempo de prueba, hermanos. Ahí fue probado. Y ahí él perdió. Se podría decir que perdió la fe. Pero Jesús sabía que en el fondo del apóstol Pedro había un amor también por él. Pedro lo amaba, pero la prueba era tan grande. Hermanos, era grande esa prueba. Y Pedro dijo, Señor, te amo, ¿verdad? Y le preguntó el Señor por segunda vez. Y dice que Pedro dijo, te amo. Y le preguntó el Señor por tercera vez. Y Pedro entristecido. Pensaba Pedro, ¿verdad? Me conoce y no me cree. Dice que dijo Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Porque Jesús sí sabe quiénes lo aman, hermanos. Por eso el amor de Él es tan grande. Y nosotros lo amamos a Él sin haberle visto. Aunque este amor, hermanos, en este amor va a haber pruebas, va a haber sufrimiento, va a haber tribulaciones, va a haber persecuciones, va a haber toda clase, ¿verdad?, de obstáculos. Y el apóstol Pedro quiere que los hermanos tengan la plena seguridad que Jesús los ama y que van a ser probados hasta tal grado de, si es posible, ¿verdad?, renunciar a su fe, pero ellos deben tener presente que Jesús los ama, no darse por vencido. Porque ellos fueron perseguidos, hermanos, para renunciar a su fe, para abandonar el cristianismo, para darle culto al emperador romano. ¿Y qué pasó? Dice que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas. Fíjense. Qué amor, hermanos, que no se puede explicar. ¿Cómo es posible que él lo había negado? ¿Acaso fue otro? Si hubiera dicho, ¿verdad?, a otro apóstol le hubiera dado ese privilegio, se entendiera. Pero no, si fue Pedro el que lo negó, el que maldijo el nombre del Señor Jesucristo. Pero Jesús le corresponde, hermanos, y le dice, Pedro, tú vas a quedar de encargado de cuidar a tus hermanos. Apacienta a mis ovejas. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que fue Pedro el primer hombre a quien el Espíritu Santo usó para predicar el Evangelio. Yo no sé cuál es tu prueba, cuál es tu lucha. Yo no sé hasta dónde ha llegado. Has perdido la fe, quizás ya no te sientes, ¿verdad? Ya no te sientes bien, tal vez ya no te sientes, ¿verdad? Que el Señor te acepta. Yo no sé cuál es tu estado, pero déjame decirte que esto es pasajero. Aguanta, agárrate del amor de Jesús, que Jesús te va a usar. Jesús te va a usar. El Espíritu Santo usó al apóstol Pedro para predicar el Evangelio y se convirtieron 3,000 personas. Hermanos, este no es el final. Este es un tiempo pasajero que va a pasar. Y cuando esto pase, Jesús mismo te va a levantar, te va a restaurar y te va a usar como no tienes idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No olvidemos que el amor de Jesús es un amor tan grande. Por eso Pedro conoce, porque Pedro estaba inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo. Pedro conoce el amor que la iglesia, ¿verdad?, de Asia Menor tenía por Jesús. Estos hermanos amaban a Jesús, pero estaban a punto de pasar una prueba tan grande que iba, hermanos, hasta tocar su vida. Porque iban, hermanos, a ser amenazados, perseguidos. Dice que muchos murieron, hermanos. Pero murieron con esa mente, ¿verdad? Se fueron con esa seguridad que Jesús los amaba. Y ya por el año 95 al 100 hay una carta, tal vez usted la ha leído, del emperador del gobernador Plinio al emperador Trajano. Y en esta carta dice que 2 hermanas están siendo torturadas por el Evangelio. Quiere decir que ya casi la mayoría de los hermanos varones habían muerto para el año 95 de la iglesia que estaba en Asia Menor por el Evangelio. Y ahí están soportando 2 hermanas todavía la tortura del emperador, del gobernador Plinio, y le pregunta a Trajano, ¿qué debía hacer con estas hermanas? Fíjense, ellos sufrieron, hermanos. Entonces,
Yo no sé, ¿verdad?, cuál es la situación de cada uno de nosotros, pero esta carta, hermanos, nos apoya, nos empodera, nos anima, nos restaura, nos da fuerza para seguir adelante, hermanos, que cada día es nuevo y que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, Pedro fue un hombre que vio la misericordia en persona. Pedro conoce a Jesús, experimentó el amor de Jesús en todas las áreas, se podría decir, ¿verdad? Y por eso él, hermanos, perseveró hasta el fin. Ahora él se da cuenta que estos hermanos aman también a Jesús. Y dice la palabra que lo aman sin haberlo visto. Nosotros, igual que ellos, no hemos visto a Jesús en persona, ¿verdad? No como lo vieron los apóstoles, porque ellos vieron cuando Jesús fue bautizado. Ellos caminaron con Jesús por 3 años y medio aproximadamente. Recibieron la enseñanza directamente de Jesús. Ellos vieron cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Ellos vieron la tumba vacía, hermanos. Ellos anduvieron con Jesús 40 días después de la resurrección. Ellos, hermanos, ellos lo vieron en persona. Nosotros no, pero lo amamos. ¡Qué maravilloso! Lo amamos. ¿Por qué razón? Porque el amor de Jesús es un amor tan grande, hermanos, tan grande, inmenso, que no se puede explicar, porque es un amor incondicional. Es un amor para todos. Simplemente usted tiene que venir y los brazos de Jesús están siempre abiertos, nunca están cerrados y nunca se van a cerrar hasta que Él venga por segunda vez. Ahí van a estar abiertos esperando que tú vengas y te dejas caer en los brazos de Jesús. Y para ti siempre va a haber amor tan grande, tan inmenso, que vas a tener ese poder de restaurar tu vida, de restaurar tu mente, de restaurar tu corazón, de empoderarte, de usarte de acuerdo a su voluntad. Entonces, hermanos, yo no puedo explicar, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, el apóstol Pedro lo experimentó y cómo él sabe, ¿verdad?, del amor que los hermanos tienen hacia Jesús. ¿Por qué? Porque estos hermanos habían creído, hermanos, habían creído, y al igual que nosotros hemos creído. Entonces, inciso C dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Estos hermanos eran hermanos muy gozosos, gozo inefable, gozo verdaderamente, hermanos, agradable, ¿verdad? Gozo sin igual. Entonces, hermanos, había que mantener ese gozo, había que mantener ese amor, a pesar de las circunstancias, hermanos, que iban a acontecer. Número 2, amamos a Jesús. Inciso A, ¿por qué lo amamos, verdad? ¿Por qué los creyentes, mis amados hermanos, amamos a Jesús? El amor de Jesús es un amor tan grande, como ya lo hemos, como se llama el tema, ¿verdad? Pero ¿por qué lo amamos, verdad? Bueno, hermanos, hay muchos motivos por qué amamos a Jesús. Y uno de los motivos lo encontramos aquí en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4, en su versículo 19, dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Qué maravilloso es la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Alguna vez le han preguntado a usted por qué ama a Jesús? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué canta? ¿Por qué se esfuerza? ¿Por qué soporta? ¿Por qué? ¿Qué raro usted? Bueno, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros, los creyentes, amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Y Jesús, hermanos, es amor para todos. Todos viven en este planeta que es la obra de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él los amó también a ellos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Antes que el universo existiera, ya Jesús amaba a la humanidad. Por eso es que en Jesús siempre el hombre va a encontrar amor. Siempre va a encontrar amor. Usted puede estar pasando por los momentos más difíciles de su vida. Lo que le hace falta es ver a la cruz de Jesús. Lo que le hace falta es ver los brazos de Jesús. Lo que le hace falta es creer en el amor de Cristo Jesús. Porque el amor de Jesús es para todos, hermanos. Él nos amó a nosotros primero.
¿Por qué nos aman a nosotros nuestros hijos? Esos niñitos, ¿va? Cuando están chiquititos, qué bonitos se ven. Y con cuánto amor lo agarra el papá o la mamá, ¿verdad? Y le cambia su pañal. Yo todavía me acuerdo cuando cambiaron los pañales a mis dos niños, que ahora hacen mucha bulla. Pero, hermanos, esto es inexplicable. Uno no quiere, ¿verdad?, que se golpeen. Yo me acuerdo cuando salimos del hospital, íbamos en el carro, yo iba manejando despacito, porque tenía hasta pasar los tómulos despacito, porque no quería que se golpeara, y es que iba en su silla, pues, ¿verdad? ¿Pero por qué, hermanos? Porque los amamos. Entonces ya cuando estos niños van creciendo se van dando cuenta, ¿verdad?, de sus papás. Y si son padres que los aman, ¿verdad?, que cumplen el papel de padres, estos niños, hermanos, no se van a querer separar de sus papás. Y lo van a amar con toda el alma, excepto que sea un padre que lo deje pues abandonado, ¿verdad?, que se olvide por completamente. Aún así hay hijos y cuando crecen se empeñan en buscar a sus padres. Es que es una intuición que llevan ellos, pues, de que necesitan el amor del padre. Pero hermanos, Dios no es así. Dios, hermanos, nos da la vida, ¿verdad? Y Dios deja que el hombre crezca y le da su libertad, ¿verdad? Para que el hombre decida, ¿verdad?, amarlo o rechazarlo. Pero Él está ahí amándolo todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. ¿Qué hace falta, verdad? Que nosotros volvamos, hermanos, a nuestro Creador. Entonces, por eso amamos a Jesús, porque Él nos amó primero, y cuando creemos, ¿verdad?, empezamos a entender que Él verdaderamente nos amó. Bueno, hermanos, es maravilloso el amor hacia Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué lo amamos? Inciso A, porque Él nos amó primero. Inciso B, es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, por eso amamos a Jesús. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, hermanos. Amor tan grande, amor tan inmenso, amor inexplicable. Yo no lo puedo explicar, solamente creo lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, amamos a Jesús. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Yo no puedo presumir, ¿verdad?, del amor, ¿verdad?, que Dios me ama porque yo lo amé a Él, no. Dice la palabra del Señor que Él nos amó a nosotros, hermanos, primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces nosotros nos damos cuenta de ese amor. ¿Por qué razón? Dice la palabra, porque Él es la propiciación. Mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para la propiciación por nuestros pecados. Hermanos, nosotros, Él, hermanos, con su gracia, con su amor tan grande, nos amó, nos hizo, ¿verdad?, un universo perfecto, a tal grado que nosotros podamos vivir aquí con tanto amor, nos puso en la tierra, ¿verdad?, nos dio vida, y nosotros, ¿qué hicimos con nuestra vida, hermanos? La desbaratamos, la desperdiciamos, a tal grado, hermanos, que ya no la podíamos, ¿verdad?, vivir, ya estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Y ahora qué hace Él? Él da todo lo que tiene. Y todo lo que tiene es su Hijo. Y lo manda para que nosotros, hermanos, seamos limpiados, seamos sanados, seamos emblanquecidos. Nuestros pecados ahora sean perdonados. Por eso Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué pasa, hermanos, cuando un padre, verdad, se le enferma a un hijo? ¿Verdad? El padre puede tener 10 hijos. Pero si se le enferma a uno, hermanos, y si es un padre que ama a sus hijos, él va a hacer todo lo que tiene, hermanos, por salvar la vida de su hijo. Y yo no sé, hermano, va a vender lo que tiene, hermanos. Yo lo he experimentado con mi padre. Cuánto nos aman, ¿verdad?, los papás. Y dan todo lo que tienen, hermanos. Y finalmente, a veces, ¿verdad?, logran que sus hijos se recuperen. Imagínense, dice la palabra del Señor, si nosotros siendo hombres, ¿verdad?, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Él, hermanos, sabía, ¿verdad?,
tenía, hermanos, en su mano, en su poder, hermanos, el poder limpiarnos, el poder curarnos, el poder sanarnos, hermanos, y Él envió a Jesús para eso. Entonces, por eso lo amamos, hermanos, porque cuando andábamos ya sin vida, muertos, vino Jesús, hermanos, y dice la palabra del Señor que nos limpió de nuestros pecados. Entonces, por eso que nosotros correspondemos al amor de Cristo Jesús. Si nosotros entendemos esto, hermanos, vamos a creer que verdaderamente Dios nos ama, porque ya Jesús fue crucificado, hermanos, para el perdón de nuestros pecados. Inciso C, murió por todos nosotros, Romanos capítulo 5, verso 8. Por eso, mis amados hermanos, amamos a Cristo Jesús, porque Él murió por todos nosotros, dice la palabra del Señor, aquí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, también explicándole a los hermanos de Roma cómo es la salvación, ¿verdad? En qué consiste la salvación. No en que yo soy mejor que el otro, ¿verdad? No que yo me porto mejor que el otro. No, hermanos, no, sino la salvación consiste en que es un regalo de Dios, en que Jesús murió por nosotros y que cuando nosotros llegamos a entender esto, hermanos, nuestra vida va a cambiar porque vamos a amar a Dios, ¿verdad? Por eso si entendemos el Evangelio, hermanos, entonces vamos a poder amar a Dios, hermanos. Y vemos pues, hermanos, que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5 y su verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es un amor tan grande, hermanos, sin igual, ¿verdad? El amor salvífico, el amor que salva, hermanos. Y ese amor siempre va a estar ahí, hermanos. No nos olvidemos que ese amor siempre va a estar ahí a la disposición del creyente, hermanos. Aunque el creyente, hermanos, como el apóstol Pedro, ¿verdad? Yo no lo estoy diciendo que usted falle, ¿verdad? Pero yo no sé cuál es su situación. Puede ser la de Pedro. Pero eso no quiere decir que usted no tiene misericordia de Dios. Él está ahí esperándolo siempre. Él nunca lo va a dejar, él nunca le va a cerrar las puertas, hermanos. Simplemente usted tiene que reflexionar que Él lo ama. Y eso es lo que todo el mundo debe hacer. Darse cuenta de ese amor tan grande. Dice la palabra que Él nos amó a nosotros. Y dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Ahora, esto no eran pecadores así, ¿verdad? Como a veces clasificamos los pecados, ¿verdad? Pecados chiquitos y pecados grandes. Pecadores muertos, hermanos. Estaban completamente, hermanos, dice la palabra, muertos. ¿Qué de bueno hay en un muerto? Y un muerto, hermanos, que ya tiene tiempo muerto, fíjense. Dice en la visión de Ezequiel capítulo 37 y su verso 1 en adelante, ahí ve Ezequiel un valle de huesos secos. Eran huesos. ¿Qué de bueno tienen los muertos, hermano? Ya no tienen nada, ya no tenían carne. Ya estaban puros huesos, estaban a punto de desaparecerse, hacerse polvo. Pero ¿qué dice la palabra? Fueron restaurados. El amor de Dios, hermanos, aún nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando Él, hermano, muestra su amor, hermanos, y nos da vida en Cristo Jesús. Por eso lo amamos. Por eso amamos a Jesús. No nos olvidemos entonces, hermanos, de ese amor tan grande, ¿verdad? A veces lo leemos, pero a veces cuando estamos pasando, hermanos, en los momentos difíciles, a veces se nos olvida, hermanos. Nos olvidamos. Y nos dejamos llevar y nos dejamos vencer, ¿verdad? Pero recordemos, hermanos, tengamos presente siempre cuánto nos ama Dios. Como el hijo pródigo, hermanos. Fíjense que el hijo pródigo dice que se fue, se alejó de su padre. Y él se llevó toda la herencia, hermano, y lo malgastó. Pero ¿qué pasó? Se acordó que tenía un padre. ¿Y qué dice la palabra? Regresó. ¿Y qué pasó cuando regresó? Hubo fiesta. Hermanos, así es Dios. Su amor es tan grande, tan inexplicable, tan inmenso, que siempre está ahí para nosotros, hermanos. En Él siempre vamos a encontrar, hermanos, ese amor tan grande que nos da vida, que nos da fuerza, que nos da lucha para seguir adelante. Yo creo que estos hermanos de Asia Menor, hermanos, con la carta que el apóstol Pedro les escribió, ellos entendieron, hermanos, y perseveraron, hermanos, y aún muchos de ellos dieron su vida, porque ellos entendieron el amor tan grande de Dios hacia nosotros.
Inciso D, somos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, verso 10 dice la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso amamos a Dios, hermano. Por eso amamos a Jesús. ¿Por qué amamos a Jesús? Número uno, porque Él nos amó primero. Número dos, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él nos limpia, hermanos, de nuestros pecados. Inciso C. Número tres, porque Él murió por nosotros. Número cuatro, porque somos salvos por su vida, hermanos. Por su vida. Por eso, nosotros amamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, este es el Evangelio, hermanos. Y si nosotros entendemos eso, hermanos, vamos a estar siempre enamorados de Jesús. Imagínense, ese amor es real. Ese amor, hermanos, es un amor continuo. Es un amor que no pasa. Es un amor eterno, dice la palabra del Señor. Inciso B, amor tan grande. Número uno, no lo hemos visto físicamente, dice la carta del apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero lo amamos. Y si lo amamos, dice la palabra del Señor, somos bienaventurados. Juan capítulo 20, versículo 29. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Jesús, hermano. Fíjense que Tomás dice la palabra que dudó, hermanos. Fíjense, dudó Tomás, Tomasito, el hermano Tomás. Él dudó que era Jesús el que había resucitado. Y hasta que, dice la palabra, hasta que él lo comprobó, entonces creyó. Y el Señor Jesucristo tampoco lo rechazó. No, Jesús no es así, hermano. El amor de Jesús es inexplicable. Ese amor no está a nuestro alcance para entenderlo en su plenitud, hermanos, pero debemos acordarnos que es un amor tan grande, hermanos. Y Jesús le dijo, Tomás, porque me viste, creíste. Pero hay unos, ¿verdad? Bueno, no unos, muchos, que van a creer en mí sin verme. Estos son, que dice la palabra, bienaventurados. Esos eran los hermanos, ¿verdad? Que ahora iban a empezar a ser perseguidos, los hermanos de Asia Menor. Ellos no lo vieron, dice el apóstol Pedro. Ellos no vieron a Jesús y creyeron. Ellos eran bienaventurados. Los hermanos de ahora no hemos visto a Jesús, pero hemos creído. ¿Y qué dice la palabra? Somos bienaventurados. Somos dichosos, hermanos, ¿verdad? Porque amamos a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser dichosos? ¿Cuántos quieren ser llamados bienaventurados por su Creador, verdad? Nosotros, hermanos, somos bienaventurados porque lo amamos sin haberlo visto. Así dice la palabra del Señor. Inciso B, ¿por qué somos bienaventurados? Inciso C, porque su amor es real. Inciso D, y es eterno. Hermanos, este no es ciencia ficción, esto no es fantasía. Hermanos, esto no es una promesa falsa, ¿verdad? Como los hombres a veces hacemos, ¿verdad? A veces hacemos promesas que no cumplimos, ¿verdad? A veces prometemos cosas y no lo cumplimos, hermano. ¿Cuántos hombres no hay que engañan a las mujeres? ¿Cuántas mujeres no hay que engañan a los hombres, hermano? ¿Verdad? Pero no, Dios no es así. Este amor es real. Y no solamente es real, es eterno. ¿Qué quiere decir este? Que es pasado, presente, continuo, hermanos. Continuo. Esta gota no se acaba, hermanos. Es la gracia divina de Dios rebosando sobre todos los creyentes en Él. Bueno, no piense que Jesús lo dejó de amar. No pase eso por su cabeza. El diablo quiere meter eso en su mente. El diablo quiere sembrar eso en su corazón. Usted no debe aceptar esa mentira, porque este amor es real. Y este amor es eterno. Este amor es pasado, presente y futuro, hermanos. Entonces, solamente tienes que creerlo y agarrarte de ese amor para continuar, ¿verdad?
tu fe en esta tierra. Claro, ¿verdad? Que cuando el Señor venga, entonces, hermanos, pues vamos a estar para siempre con el Señor, dice la palabra de Dios. Número 2, porque el fin de este amor es vuestra salvación. Por eso es un amor tan grande, hermanos. Es un amor tan grande. Porque el fin, ¿verdad? El propósito, ¿verdad? De este amor es nuestra salvación. Jesús vino a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él quiere llevarnos, hermanos, de vuelta a nuestro lugar que nos corresponde, a la presencia del Padre. Y dice Apocalipsis 21:1 y 22:1 en adelante, que estaremos allá en la presencia del Dios Todopoderoso, donde dice la palabra, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice la palabra que allá, hermanos, allá, pues allá ya no va a haber, hermanos, el sufrimiento que hay aquí. Allá vamos a estar con Dios para siempre y por la eternidad. Ese es el propósito. Entonces, hermanos, el fin de este amor tan grande y tan inmenso, es la salvación de nuestras almas. Inciso A, el amor incomparable, porque es amor incomparable porque nos salva. Inciso B, es el fin de nuestra fe. Primera de Pedro, su capítulo 1 y su verso 9, dice la palabra del Señor de esta manera: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, eso no lo puede salvar nadie. No existe medicina, no existe ciencia, no existe nada de lo creado ni en esta vida, ni en la otra vida, ni visible ni invisible. Solamente está el poder en Dios, y a Él le plació, hermanos, salvarlo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, hermanos. El fin de vuestra fe, dice la palabra, es la salvación de vuestras almas. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Inciso C, es la salvación de vuestras almas, la vida eterna, dice Romanos capítulo 6, verso 22. Y ahí nos vamos a quedar en esta maravillosa noche, mis amados hermanos, con esta meditación de la palabra del Señor. En Romanos capítulo 6, verso 22 dice la palabra: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Así lo dice la palabra del Señor, hermanos. Ese es el fin de vuestra fe. Mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados. Fuimos libres, hermanos. Número 1, del pecado. Número 2, de la ley que nos condena. Número 3, de la muerte. Número 4, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y el fin de vuestra fe, entonces, dice la palabra, es la salvación de vuestras almas. Su fruto es la santificación. Ese es el fruto. Cuando creemos en Jesús, hermanos, nuestros pecados son perdonados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Somos santificados. Entonces ahora somos invitados a vivir una vida, hermanos, ¿verdad? Si entendemos la palabra, en santificación, ¿verdad? Es un proceso. Y el fin, dice la palabra, la salvación. Pero la santificación trae muchas bendiciones, hermanos. La santificación es la entrada al reino, hermanos. Ahí hay bendiciones, tras bendiciones en la santificación. Entonces, mis amados hermanos, es grande el amor de Dios, es maravilloso, es inmenso, mis amados hermanos, y su fin es nuestra salvación, es la vida eterna, mis amados hermanos. Y esa vida eterna, mis amados hermanos, es para todos los creyentes y para todos aquellos que no han creído también, ¿verdad? El Señor quiere que crean, porque es solamente por medio de su amor, su gracia, por medio del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, que podemos alcanzar la salvación. Y si entendemos ese amor, entonces, mis amados hermanos, vamos a perseverar, hermanos, todos los días, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, hermanos, que van a ser quizás. Algunos van a pasar por innumerables pruebas, otros tal vez menos,
Pero hermanos, no nos olvidemos de ese amor tan grande y el propósito de ese amor que es salvarnos. No nos olvidemos, hermanos. Por eso no debemos abandonar nuestra fe a Dios, ¿verdad? Por ningún motivo, hermanos. Van a haber muchos motivos, pero ninguno vale la pena para que nosotros nos alejemos de ese amor tan precioso que nos da vida y nos da vida eterna a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos va en los momentos difíciles? ¿Está pasando por problemas y dificultades? Acuérdate del amor de Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debería de ser en los momentos difíciles? Acuérdate de ese amor y que ese amor te dé gozo y alegría para continuar. ¿Cómo sabemos que amamos a Jesús? Esta es otra pregunta, mis amados hermanos. ¿Cómo sabemos que amamos a Jesús? Bueno, pues hermanos, lo sabemos cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos el Evangelio. Si entendemos el Evangelio, todo lo que Jesús hizo por nosotros, entonces usted va a ser una persona que va a amar a Jesús. Va a amar a Jesús y lo va a amar en todas las circunstancias, hermanos. No va a haber motivo para que usted se aleje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a terminar nuestra meditación en esta maravillosa noche. Gracias por estar en sintonía. Vamos a ir a Dios en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí, Padre, presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos tuvieron, Padre Celestial, sintonizando. Te pedimos, Padre, que los bendigas. Usted conoce, Padre, cuáles son las luchas de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, hermanas, Padre. Los ponemos en tus manos en esta maravillosa noche, Padre, y te pedimos que nos ayudes, Padre, a comprender ese amor tan grande que tienes hacia cada uno de nosotros, Padre, y que ese amor, Padre, sea nuestra fuerza, Padre Celestial, para continuar en esta vida, Padre, esperando, Padre Celestial, ese momento tan glorioso y maravilloso en que seremos transformados y estemos para siempre, Padre, ante tu presencia. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Norma Robles. Gracias, mi amada hermana. Que Dios me la bendiga. También a nuestra hermana Francisca Delgado. Muy buenas noches, hermana. Que Dios la bendiga. También quiero mandar saludos a nuestro hermano Roberto, el director de este ministerio. Gracias, hermano Roberto. Que el Señor lo bendiga. También saludos a nuestra hermana Flor. Gracias, hermana Flor. Igualmente, que Dios lo bendiga, hermana. Saludos a nuestra hermana Macrocio Morales. Muchas gracias, hermana. Bendiciones. También a nuestra hermana Alma Rodríguez. Bendiciones, hermana Alma Rodríguez. Gracias, mis amados hermanos. A nuestra hermana Tomasa Romero. También bendiciones, mi amada hermana. Que el Señor me los bendiga. Vamos a terminar, mis amados hermanos, con un himno para terminar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Amén. Forma de ser, transformando mis palabras en humildad, disposición y fe. Como barro en tus manos yo, dejándote obrar en mi interior, dejando el viejo hombre que tú hiciste volver a nacer. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, quiero ser en tus manos, oh mi Señor. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste e hiciste de mí una nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí, envíame a mí. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, oh, como barro, oh. Mi vida
vida en tus manos como barro, es como barro, oh, es como barro, oh. Mi vida en tus manos es como barro, oh, de tus manos somos Dios, tú, nuestro alfarero y tierno Dios. Usa mi vida, Señor, yo quiero dar siempre gloria a ti, mi Dios. Como barro, mi vida en tus manos como barro, es como barro, como barro. Mi vida en tus manos es como barro, oh mi Señor. Amor fiel. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Feliz noche y nos sintonizamos hasta la próxima. Cuando ya no puedo andar, amor fiel.